Muy buenas tardes, profesionales de ingeniería. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías, CAPI. Hoy, 20 de febrero del 2021, continuando con el desarrollo del diplomado de análisis, diseño y modelamiento estructural, en concreto armado y acero, aplicando a edificaciones, puentes, naves industriales, losas, cimentaciones, utilizando los programas de SAP 2000, ETAPS, SAFE, CC-Bridge y Revit. Me complace presentar al ingeniero Eric Junior Barreto Zabaleta, ingeniero estructuralista especialista en análisis, diseño de edificaciones de concreto y utilizando el modelamiento de programas como el SAP 2000. Hoy, 20 de febrero, damos inicio y continuamos con el curso de análisis, diseño y modelamiento de estructuras en edificaciones de concreto y acero con el ingeniero Eric Junior Barreto Zabaleta. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido acá. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a continuar con la sesión que tiene que ver con el análisis y el diseño de edificación de concreto armado, ¿no? Entonces, la clase anterior, en lo que habíamos concluido fue en el, digamos, el modelado, pero nos falta implementar las cargas dentro del modelo. Entonces, para eso voy a mostrar ahora el material que estamos manejando. A ver, me dan un momento, por favor. Bien, entonces, antes de proceder al análisis, digamos, sísmico, nosotros necesitamos hacer el metrado de cargas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, por ejemplo, a tomar por un momento. Bien, entonces nosotros vamos a tomar, por ejemplo, carga muerta y carga viva, ¿no? Entonces, cuando se trata de un análisis por cargas de gravedad, ambos participan, digamos, íntegramente, ¿no? O sea, con el 100%. Entonces, cuando vamos a nosotros a hacer el análisis sísmico, va a depender de la categoría, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la carga muerta estaría con 100% y la carga viva estaría con un 25%, o con un cuarto, ¿no? Con un cuarto de toda su magnitud que representa en la edificación. Entonces, nosotros necesitamos estimar cuánto es digamos, la cantidad de carga muerta y la cantidad de carga viva. Entonces, para eso, nosotros vamos aquí a abrir el formato de AutoCAD para poder hacer el metrado de cargas. A ver, entonces vamos a abrir acá el proyecto. Bien. Bien, entonces nosotros vamos aquí a abrir una hoja Excel. En donde vamos aquí a realizar el metrado de cargas. Entonces aquí vamos a considerar nosotros carga muerta.
Un momento, por favor. A ver, entonces aquí vamos a colocar descripción. Vamos a aumentar un poco la visual. Entonces aquí descripción. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, largo, ancho, alto. Aquí vamos a colocar carga superficial, es decir, en toneladas fuerza sobre metro cuadrado. Y luego aquí vamos a colocar la carga toneladas fuerza metro cúbico. Aquí vamos a colocar parcial. Bien, entonces vamos a considerar aquí, por ejemplo, el peso de la losa aligerada, ¿no? Losa aligerada. Vamos a considerar el peso de las vigas. En la dirección XX, en la dirección YY. Tenemos losa, tenemos peso, todo lo que tiene que ver con carga muerta, ¿no? Por ejemplo, aquí, revestimiento de cielo raso. O cielo raso ponemos acá, cielo raso. Acabado de piso. Acabado de piso. Bien, entonces, por ejemplo, en cuestión de losa aligerada, aquí vamos a insertar una celda más que lo vamos a llamar área. Obviamente está en metros cuadrados. Alto, metros, metros, metros. Entonces, aquí, por ejemplo, en AutoCAD hay una aplicación que vamos a utilizar, pero vamos a cargarla llamando al comando ap. Vamos a, en este caso, a buscar en el escritorio, lo he descargado. Se llama mediciones. Eso les compartí la clase anterior. Always load. Bien. Entonces vamos a apagar aquí con lay off ciertas capas. Entonces vamos a utilizar el comando bo para poder determinar el área que hay en cada paño. Entonces le damos clic en cada paño. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos las áreas y le damos, por ejemplo, zoom área, cuando le dan zoom aparece SUM, aparece diversos comandos que están relacionados con la aplicación que hemos cargado, ¿no? con el Autoliz. Entonces, aquí nosotros vamos a decir zoom área, por ejemplo, ¿no? Nos le damos clic aquí en zoom área y nos arrojó 80.25. Entonces aquí nosotros vamos a escribir aquí 80.25 y la carga de una losa aligerada de 300 kilos por cada, o 0.3 toneladas por cada metro cuadrado. Y aquí donde dice parcial vamos a escribir producto y vamos a multiplicar todas estas celdas, ¿no? Entonces aquí vamos a ir acumulando el peso, ¿no? Entonces, parcial, esto está en toneladas fuerza. Bien, el peso de las vigas en X, por ejemplo, nosotros podríamos
dibujar aquí unas líneas. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Recuerden que el concreto de vigas es entre columnas. Ahí está. Ahí está. Entonces tomamos las líneas y luego le vamos a dar zoom LP. Entonces aquí nos arroja la longitud. Estamos hablando de 23. Entonces aquí se coloca 23, ¿no? El ancho de la viga. En el modelo podemos nosotros observar, por ejemplo, que es de 25 por 35. Vamos a proceder a colocar el dato aquí. Ancho 0.25 y alto 0.35. Entonces aquí vamos a ingresar el peso por unidad de volumen. Y al hacer la multiplicación de todo el volumen, es decir, 23 metros por 25 y por 35 centímetros, ¿no? Multiplicando todos esos datos, obtenemos el peso de las vigas en la dirección X. Ahora iremos con las vigas en la dirección Y. Entonces, de la misma manera, prácticamente tenemos seleccionado las longitudes de las vigas en la dirección Y, ¿no? Vamos a escribir igual zoom LP y nos arroja 27.75. Entonces aquí vamos a copiar y aquí escribimos 27.75. En este caso en Y las vigas son de 40 de peralte. Entonces hasta ahí tenemos el peso de las vigas, ¿no? Luego el peso del cielo raso y el acabado de piso. Podríamos organizarlo por aquí para poder identificar qué es el esqueleto y qué es una carga superficial. Luego aquí tenemos el peso de las columnas. Ojo, lo estamos haciendo por piso. O sea, esta carga muerta corresponde únicamente al primer piso. En el segundo piso vamos a hacer un ajuste. Vamos a hacer un ajuste. Entonces aquí sería primer piso. Bien, bien, vamos a por partes. Entonces el cielo raso sería todo lo que está aquí, pero hablamos solo de 50 kilos, o sea 0.05. 50 kilos por cada metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces el acabado de piso, sí vamos a tener que descontar el área de las columnas, ¿no? Entonces para eso vamos a dejarlo aquí, pero la carga sí son 100 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo dejamos ahora un momento. Entonces ahora las columnas, vamos a determinar en todo caso el área total de la columna. Pues para eso vamos nosotros aquí a apagar estas capas. Ahí off. Bien, entonces, si tomamos por ejemplo las columnas que están dibujadas con polilínea, tomamos todas las columnas.
Ahí están todas las columnas. Y le damos zoom área. Nos va a determinar cuánto sería el área en total, ¿no? Repito. Se seleccionan las columnas. Y le damos zoom área. Entonces el total de área es de 2.5 metros cuadrados. Eso lo vamos a ingresar aquí, ¿no? En área, 2.5 metros cuadrados. Ahora tendríamos que ingresar aquí el peso volumétrico. Y nos faltaría el cuadro de la altura. Entonces para eso nosotros vamos a verificar nuestro modelo y vamos a chequear cuál es la altura del primer nivel. Y para eso le vamos a dar clic derecho y vamos a editar la rejilla. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a modificar y vamos a revisar, ¿no? Por ejemplo, la altura del primer nivel nos dice que son 4.25 metros. Entonces, vamos aquí en alto y colocamos 4.25 metros. Entonces, prácticamente, aquí tendríamos todo el área de la columna y el alto. Ahí tenemos el volumen multiplicado por su peso volumétrico o peso específico. Tenemos 25.5 toneladas fuerza. Ahora, el acabado de piso, vamos a considerar aquí el área de toda la planta. Por ejemplo, en este caso, diríamos área de aquí, ¿no? Le damos enter. Entonces el área de todo el piso es de 95.44. Entonces aquí nosotros colocaríamos 95.44 menos el área de las columnas, que es 2.5. Tendría solo el área que va a tener acabado de piso. Entonces si arrastro esta celda, tendríamos el resultado. Pues el peso en el peso, digamos, en ese acabado de piso, ¿no? Bien, finalmente, si hacemos la sumatoria, tendríamos la cantidad de toneladas respecto a, es decir, respecto a carga muerta. Ahora vamos a ver, carga muerta. Ahora esta misma celda o este mismo cuadro vamos a insertarlo por aquí, pero ahora aquí vamos a llamar carga viva. Entonces la carga viva sería, en este caso, toda el área, 95.44. Como se había descrito en este ejemplo, se trataba de que en el segundo nivel se iba a dar uso de vivienda. Por lo tanto, la sobrecarga sería de 0.20 toneladas fuerza por cada metro cuadrado. Entonces, aquí nosotros tendríamos la totalidad de la carga muerta y la totalidad de la carga viva, ¿no? Entonces, todo
Todo esto exclusivamente para el primer piso. Exclusivamente para el primer piso. Bien, entonces ahora nosotros vamos a determinar cuánto sería, por ejemplo, el peso de servicio. El peso de servicio tiene que ver con la sumatoria de la carga muerta y la carga viva al 100%. Entonces, peso de servicio es igual a al 100% de carga muerta más el 100% de la carga viva. Ese sería la carga de servicio. Básicamente significa sumar estos dos valores, ¿no? Entonces estamos hablando de 93.46 toneladas. Y ahora vamos a determinar cuánto es el peso sísmico en ese nivel, ¿no? Entonces el peso sísmico va a depender va a depender básicamente del porcentaje de la carga viva, ¿no? Entonces yo les voy a enviar ahora al grupo o al chat. Me está cargando al chat. Bien, entonces aquí nosotros vamos a ir chequeando. Bueno, vamos a ir chequeando, por ejemplo, en este caso, vamos a ir a chequear el peso sísmico. Aquí está. Entonces, el peso sísmico va a depender de la categoría, ¿no? Si es AB, si es A o B, sería el 50% de la carga viva. Y si es una categoría C, sería el 25% de la carga viva. Entonces, nosotros tendríamos que ver aquí la tabla. Esta tabla que especifica la importancia de la edificación según su uso. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, si se trata de edificaciones comunes, tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes, ¿no? En este caso nosotros vamos a tratarlo como si fuera una vivienda. Entonces, entonces prácticamente estamos hablando de una edificación categoría C. Por lo tanto, el peso que vamos a tomar, es decir, la carga viva, sería solo el 25%. Entonces, aquí, en la carga viva, vamos a escribir 0.25. Y en esta fórmula, vamos a carga viva y lo afectamos por 0.25. Entonces, ahí está, ahí tendríamos el metrado de cargas para el primer nivel. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Todo está ok, ingeniero Eric, podemos continuar. Bien, entonces, hasta aquí hemos hecho el metrado del primer piso. Vamos a copiar esta información. Vamos a pegar por aquí abajo. Y a esto le vamos a llamar el metrado del segundo piso. Ahora, lo único que vamos a cambiar aquí son dos cosas. La sobrecarga y altura de la columna. Lo demás se mantiene, ¿no? Por ejemplo, el alto de la columna ya es 320 aquí, ¿no? Entonces, si chequeamos aquí en SAP 2000, tenemos aquí 3 metros 20, ¿no? Ya cambiamos ese dato. Y luego, como se trata de una azotea, nos recomendaron tomar solo o utilizar 100 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado como sobrecarga, ¿no? Entonces aquí vamos a llamarlo azotea.
Ahí está. Bien, entonces los cálculos abajo también ya se hicieron. Es decir, la carga muerta y la carga viva como combinación, digamos, de servicio. Y aquí vamos a hacer un ajuste. Esto de aquí es peso sísmico. Sísmico. Aquí arriba también. Peso sísmico. Entonces, esa diferencia, la diferencia se puede notar, ¿no? Entonces, 93,46 sería el peso de servicio en el primer nivel y en el segundo nivel 77,62, ¿no? Bien, entonces a partir de aquí nosotros ya tenemos ya la información necesaria para poder calcular las fuerzas estáticas equivalentes, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos que aplicar en el centro de masa una determinada carga. Por ejemplo, en este caso sería en X, la fuerza estática equivalente, que vendría a ser básicamente en suma las dos igual al cortante basal en la base, ¿no? Igual. De la misma forma, vamos a aplicar nosotros en Y, ¿no? O sea, en Y también vamos a aplicar una determinada carga que sería en suma igual al cortante en la base en, en Y, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular estas fuerzas. Entonces vamos a la hojita Excel, vamos a hacer una nueva hoja y aquí vamos a determinar vamos aquí a indicar cálculo de fuerza cortante. Bien, entonces para eso necesitamos nosotros los parámetros sísmicos, ¿no? O sea, la fuerza o el cortante estático se determina utilizando la siguiente ecuación. Entonces nosotros necesitamos aquí el factor Z, el factor de uso, C, S, R. Es decir, Rx y Ry. Ry. Ahora el coeficiente básico de reducción, o sea, R sub O, X y R sub O, Y. Entonces el factor Z depende de la ubicación, pero el proyecto ya nos decía, o el ejemplo, nos decía que estaba ubicado aquí, estaba ubicado en la costa bajo un suelo flexible o blando. A partir de ahí nosotros determinamos, ¿no?, que al estar ubicado en la costa, el factor Z
sería de 0,45. 0,45. El factor de uso ya vimos que se trata de una edificación común, corresponde 1. El factor C, en este caso, depende del periodo fundamental, ¿no? El periodo fundamental tiene que ver, pues, digamos, la oscilación que tiene una determinada estructura, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un oscilador de 1 grado de libertad, que tiene una determinada rigidez, ¿no? Bueno, obviamente hay una determinada rigidez, acá tenemos masa, ¿no? Básicamente, cuando digamos, el oscilador de 1 grado de libertad es excitado, nosotros tenemos un periodo en el cual la estructura oscila de un punto, o sea, de aquí hacia la izquierda, hacia la derecha, y luego regresa a su posición original, ¿no? O sea, hay como 3 tiempos, ¿no? O sea, 1, 2 y 3. Entonces, toda esa oscilación que tiene hasta que regrese a su posición original vendría a ser el periodo, ¿no? Ahora, si la rigidez es, digamos, alta, entonces ese periodo va a ser muy corto, ¿no? Ahora, si la rigidez, por ejemplo, si es un edificio alto de 15 pisos, obviamente que va a tener un periodo largo, ¿no? Porque, si bien es cierto, tiene una rigidez suficiente para determinarlo, para poder controlar los desplazamientos, digamos, por el simple hecho de tener muchos niveles y de tener una gran cantidad de masa, va a tener un tiempo mayor para poder regresar a su posición original, ¿no? A una, digamos, a una vibración. Entonces, nosotros tenemos un ratio, o sea, dependiendo de la edificación, un ratio estimado, ¿no? Dependiendo de la edificación, por ejemplo, este periodo fundamental se llama T, digamos, por cada piso es igual a 0,1 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, entonces el periodo que yo espero para mi estructura sería de 0,4 segundos, ¿no? Entonces significa, o sea, si es una edificación aporticada, ¿no? Entonces significa, por ejemplo, de que por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aquí tenemos 0,4 segundos. Aquí. Entonces, o sea, nuestra estructura o sea, hay una relación proporcional, ¿no? O sea, acá viene el piso y acá viene un periodo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que, por ejemplo, si yo tengo 4 pisos, o sea, yo debo tener 0,4 segundos. Es un ratio, es lo que se espera, ¿no? Y esto continúa. Ahora, 4 pisos. Ahora, si nuestra estructura, digamos, no tuviera 0,4 segundos, si tuviera mayor oscilación, entonces diríamos que la estructura es muy flexible, ¿no? O sea, para una edificación de 4 pisos no podemos tener, digamos, un segundo, ¿no?
Eso sería, digamos, una estructura muy flexible, nos faltaría rigidizarla. O si nuestra edificación tendría menos de 0.4 segundos, o sea, 0.2, entonces, o sea, estamos hablando de un sistema porticado, ¿no? Si el periodo sería menor a 0.4, 0.2, entonces la estructura es muy rígida, ¿no? Entonces, como que debe haber ahí un balance, ¿no? Entonces, ¿por qué comenté esto del periodo, no? Porque para el valor de C, básicamente el valor de C está en función del periodo fundamental que tenga una estructura. Y nosotros en este momento no tenemos un periodo calculado, ¿no? El periodo calculado lo hacemos pues con el análisis modal, pero previo a la asignación de masa. Nosotros todavía no incluimos la masa en el modelo, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a hacer ahora funciona bastante bien, así es que no hay ningún problema, ¿no? Bien. Entonces, si regresamos a la norma y vamos a verificar el factor C, aquí está. O sea, C depende básicamente del periodo, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si T es menor que TP, en nuestro caso TP sería el que está aquí, ¿no? TP vendría a ser un segundo. Entonces, para nuestra edificación que tiene 2 niveles, nuestro periodo fundamental debería ser igual a 0.2 segundos. Debería ser 0.2 segundos. Entonces, definitivamente, C sería igual a 2.5, ¿no? Ahora, si, a ver, si nuestro periodo sería mayor a un segundo, entonces ya estaría calculando C con esta ecuación de aquí, ¿no? El cual relaciona el TP y entre el periodo fundamental de la estructura. Entonces, para nosotros, en conclusión, T es 2.5. Eso vamos a tipear aquí, ¿no? 2.5. El factor suelo, como ya lo vieron ustedes, vendría a ser 1, ¿no? El factor suelo. Entonces, a ver, el factor suelo, hasta aquí. Este sería el TP, lo que comentamos hace un momento. Este sería el TL, ¿no? Ahora, el factor suelo sería este factor de aquí, que depende de la zona y del tipo. En este caso, 1.10 sería nuestro valor. Entonces vamos aquí a ingresar ese valor, 1.10. Ahora, Rx y Ry depende de la multiplicación de R sub 0 afectado por las irregularidades que tenga la estructura, ¿no? Este de aquí sería el coeficiente básico de reducción. Cuando se trata de edificaciones de concreto armado, cuando se trata de pórticos, el coeficiente básico de reducción es 8. Cuando es un sistema dual es 7. Cuando es un sistema de muros estructurales es de 6 edificios altos. Y cuando se trata de muros de utilidad limitada, el factor de reducción es 4. Bien, en nuestro caso sería 8, ¿no? Nuestra estructura está constituida básicamente a base de pórticos. Entonces nuestro coeficiente básico de reducción sería 8 para X y sería 8 para Y, ¿no? Entonces ustedes se fijan aquí. Vamos a darle una extrusión.
esa base de columnas y vigas. Entonces 8. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que el R, a ver, el factor de reducción o coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas es afectado por IA y por IP. IA tiene que ver con las irregularidades en altura que tenga la estructura y IP está relacionado a las irregularidades en planta. Entonces, si chequeamos los cuadros, nosotros a esta altura no tenemos respuesta de desplazamientos. Por lo tanto, solo podríamos chequear ahora irregularidades en planta o en altura, más que, digamos, solo geométricas. Entonces, miren, verifiquemos. Para evaluar si es que hay una irregularidad de piso blando, estrictamente tenemos que tener resultados de desplazamiento. Aquí nos dice, ¿no? Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores. La rigidez lateral puede calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo. La fuerza cortante podemos tenerla, ¿no? Pero el desplazamiento relativo digamos, del centro de masa no los tenemos. Entonces esto no lo podemos chequear. Todavía hasta por lo menos correr el modelo. Entonces esta irregularidad de piso blando no podemos verla. La irregularidad extrema de rigidez tampoco. La irregularidad de masa o peso sí sería un problema. Por ejemplo, aquí yo tengo un proyecto, les voy a mostrar. Un proyecto que estoy en estos días calculando. Donde sí tengo problemas de masa o peso. Debido a que, y además de masa o peso, tengo también discontinuidad de diafragma rígido. Por ejemplo, tengo en el primer piso un área comercial. Tengo una gradería que va hacia abajo a un nivel menos 90. Y luego tengo aquí un mezanine. Aquí. Entonces en el mezanine prácticamente lo que tengo es una gran abertura, ¿no? Entonces, si comparo el peso de este piso con el peso del piso superior, pues definitivamente tengo una irregularidad de masa o peso, ¿no? Básicamente ahí al ojo, ¿no? Porque el 50% del área techada no es, digamos, no se cubre, ¿no? O sea, el 50% estaría más o menos donde está el cursor, ¿no? Entonces, de aquí, si tuviera, por ejemplo, el mezanine hasta por aquí, quizás, ¿no? No podría obviar ese tema de la irregularidad de masa o peso, ¿no? Pero luego vamos a hacer números, ¿no? Pero para que se hagan una idea de cuándo solo hay esa irregularidad de masa o peso, ¿no? Entonces aquí en el corte se puede ver claramente dónde está el mezanine, ¿no? Entonces esto sí es, digamos, un problema, ¿no? Es una irregularidad. En nuestro caso no lo es. Pero acá nos dice, se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26 es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, si yo tengo, digamos, aquí, primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces yo tengo acá un peso 2. Tengo un peso 2, tengo aquí un peso 1 y tengo un peso 3. Entonces, si P sub 2, o sea, si P sub 2, como dice acá, el peso de un piso determinado según el artículo, es mayor que 1.5 veces el peso
el peso del piso adyacente. O sea, mi piso adyacente sería, por ejemplo, P sub 3. En otras palabras, si P sub 2 entre P sub 3 es mayor que 1.5, entonces estaríamos en problemas, ¿no? Esto significaría, obviamente, que el peso de 3 es muy grande, ¿no? Porque si el peso 1 es igual al peso 2, así los dos tienen la unidad, entonces prácticamente no se cumpliría esta condición, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo aquí arriba tengo, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí yo tengo 50? ¿No? ¿Qué pasaría si yo aquí tengo, por ejemplo, 80 kilos? O sea, ¿se entiende? O sea, acá yo tengo 80 toneladas fuerza. Y aquí tengo 50 toneladas fuerza. Entonces, ¿qué pasa, no? 50 entre 80, ¿cuánto nos da? A ver, me escriben en el chat la respuesta, por favor. ¿Cuánto da 50 entre 80? Ya. 0.625. Ya, entonces ahora es mayor que 1.5 veces el peso del piso adyacente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si evaluamos, por ejemplo, aquí en la parte inferior, ¿no? 80. O sea, mi piso adyacente sería, por ejemplo, para P sub 2 sería P sub 3 y P sub 1, ¿no? Ambos son adyacentes. Entonces, ahora, por ejemplo, P sub 2 es mayor que el 50% de P sub 1. Entonces vamos aquí otra vez a hacer la relación. Y decimos, ¿no? P sub 2 entre P sub 1 entonces aquí vamos a dar igual. Entonces mi P sub 2 sería piso adyacente, ¿no? Básicamente nos daría lo mismo aquí, ¿no? Pero ahora si evaluamos desde la parte superior, ¿no? Porque se evalúa piso por piso, o sea, tú te fijas acá y miras arriba y abajo, ¿no? El P sub 2 acá sería lo mismo, ¿no? El P sub 2 sería 50 y P sub 3 y P sub 1 sería 80, daría lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si nos ubicamos ya en el piso 3? Entonces ahora a mi nivel adyacente sería P sub 2. O sea, acá tendríamos 50 entre 80. Basta que en un nivel encuentren una irregularidad de masa. O sea, si tienes 5 pisos y encuentras en un nivel, ya
toda la edificación tiene irregularidad de masa o peso, ¿no? Entonces esto se evalúa así, ¿no? Entonces acá tendríamos básicamente el mismo resultado de la parte inferior que me habían indicado, ¿no? 0.625. Listo. Ahora me voy a ubicar aquí. Es decir, ahora voy a evaluar desde aquí. Entonces ahora voy a decir, ¿no? Por ejemplo, P sub 3 es mayor que 1.5 veces mi piso adyacente, o sea, mi piso adyacente es peso 2. Entonces, vamos directamente aquí a relacionar, ¿no? P sub 3 tiene 80 y P sub 2 tiene 50. Esto es mayor que 1.5. ¿Cuánto es 80 entre 50, por favor? 1.6. Bien, entonces aquí, por ejemplo, se cumple, ¿no? Tenemos una irregularidad de masa o peso, ¿no? Entonces ustedes siempre chequean así, ¿no? O sea, por ejemplo, empecé por este piso 2 porque tenemos piso adyacente arriba y piso adyacente abajo. Y ahora tendríamos que evaluarlo en el piso 3 y luego también en el piso 2, pero en el piso 2 tendría prácticamente, o sea, tendría sí o sí irregularidad, ¿no? Porque aquí el cambio de carga, o sea, en este piso hace de que obviamente tengamos una irregularidad de masa o peso, ¿no? Si tuviéramos acá 70 kilos, definitivamente nunca tendríamos irregularidad de masa o peso, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero por eso, a ver, esto se da básicamente cuando tienes mezanines o cuando tienes pisos donde se dedique, donde por ejemplo está destinado netamente a almacén, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el piso superior está destinado a vivienda. Entonces, donde tienes almacén, pues básicamente la sobrecarga va entre 400 kilos por metro cuadrado hasta 700 kilos por cada metro cuadrado. Entonces, en esas condiciones es que nosotros podemos tener esa irregularidad de masa o peso. Muy bien. Entonces, ahora, la irregularidad de geometría vertical es otro caso. O sea, quiero que se den cuenta que hasta el momento estamos revisando solo irregularidades que no tienen nada que ver con que corramos el modelo, ¿no? O sea, nosotros simplemente al evaluar el planteamiento estructural podríamos determinar si es que existe ya cierta irregularidad, ¿no? Entonces aquí la irregularidad de geometría vertical dice, ¿no? La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1 o 3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente, ¿no? Bien. Entonces, se debe básicamente a esto, ¿no? Por ejemplo, este de acá sería la elevación de un pórtico. Por ejemplo, acá podríamos tener nosotros un planteamiento eso sería en planta. Sería, por ejemplo, un mallado en planta. Y este sería la elevación quizás de uno de sus pórticos, ¿no? Entonces ahí hay una discontinuidad, ¿no? O sea, una discontinuidad de que en un piso prácticamente se descontinúan las columnas, ¿no? Como ven aquí, y en el otro nivel se descontinúa otra columna. Entonces, esto no aplica a azotea, ¿no? O sea, yo aquí tengo una dimensión. Yo tengo una dimensión y aquí está mi dimensión o mi longitud resistente a cargas laterales, ¿no?
Como aquí dice, la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales, o sea, digamos, este sería como un L, o como un A, le ponemos aquí un A mayúscula, y aquí arriba le ponemos un A mayúscula, minúscula. Entonces, si A mayúscula es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente, o sea, A minúscula, entonces tendríamos ahí un problema de irregularidad de geometría vertical. No teníamos un problema ahí de irregularidad de geometría vertical. Ejemplo. Vamos a suponer que aquí este valor de A tiene 20 metros. Y aquí arriba, digamos, 20 metros. Y aquí reducimos 5. Entonces estamos hablando de 15 metros. Entonces, si nosotros hacemos la relación, o sea, A entre A minúscula, entonces, o sea, A mayúscula entre A minúscula. Entonces, mi A mayúscula sería 20 metros y mi A minúscula sería 15 metros. Consulta, ¿hay irregularidad de geometría vertical o no? Ajá. Entonces el resultado sería 1.33. Entonces sí tendríamos una irregularidad de geometría vertical. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, como les dije, supongamos de que la construcción quede solo hasta este nivel, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿no? Y aquí para abajo. Entonces te contaría como una azotea y ya no se evalúa esa irregularidad de geometría vertical, ¿no? Eso lo hacen, si bien es cierto, en algunos proyectos de edificaciones donde se tiene que cumplir con un retiro, ¿no? Bueno, los arquitectos manejan más este tema, ¿no? Pero hay un ángulo de inclinación el cual no puede, no puede edificarse, ¿no? Como les vuelvo a decir, los arquitectos conocen más de este tema, ¿no? O sea, que hay un ángulo y eso ellos lo respetan, ¿no? Entonces eso hace de que ellos vayan nivel por nivel perdiendo área, ¿no? Entonces eso para nosotros en el análisis sísmico representa como una irregularidad. ¿Quedó claro? Ok. Bien, entonces, luego la discontinuidad de los sistemas resistentes no es un caso que me haya pasado a mí. O sea, aquí dice, se califica a la estructura como irregularidad cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto en un cambio de orientación como por un desplazamiento de su eje, ¿no? Mayor al 25% de la correspondiente dimensión del elemento, ¿no? Bueno, eso no es algo que... Bueno, no, en los proyectos que yo tengo nunca he tenido ese problema, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo, adicionalmente al proyecto que vieron hace un momento, tengo aquí otro proyecto que voy a iniciar. Se trata, por ejemplo, de un edificio multifamiliar de 6 niveles. Entonces, aquí no hay ningún desalineamiento, ¿no? Ningún desalineamiento digamos, de columnas o placas, ¿no? No existe eso aquí. No hay ese desalineamiento. Así que eso pasa pues en algunos casos extremos, ¿no? Ahora, la discontinuidad extrema de los sistemas resistentes, acá dice, existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resiste los elementos discontinuos
según se describe en el ítem anterior, o sea, esto de aquí, supera el 25% de la fuerza cortante total, ¿no? A ver. Obviamente tenemos que evaluar la columna o elemento. Por ejemplo, tendríamos que ver aquí el cortante que está asumiendo cierto elemento que tenga la discontinuidad, ¿no? Si supera el 10% de la fuerza cortante, entonces tendríamos que evaluar, ¿no? Pero siempre y cuando exista esa discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no?